explica la relación entre la microbiota, los cólicos, la calidad de vida de los papás. El bebé que tiene cólico tiene una proporción menor de bifidobacterias y tiene una mayor proporción de otro tipo de bacterias. A ver, eso está importantísimo. Cuando nace un bebé, su sistema digestivo no ha terminado de madurar. Cuando nace, está suficientemente diseñado para que el bebé sobreviva tomando leche materna, pero está muy lejos de funcionar como un intestino maduro. ¿Por qué los probióticos durante los primeros años son tan importantes en esa etapa? En una microbiota infantil, la secuencia de colonización tiene que ser gradual y ordenada. ¿Para qué? Para que estas bacterias vayan estimulando poco a poco a nuestro sistema inmune y le enseñen a responder. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchas les quita el sueño. Y vamos a hablar de los cólicos en los bebés, que son esos llantos que no sabemos cómo calmar, que afectan no solamente al bebé, sino también nuestra calidad de vida, nuestros niveles de paz como padres. Y para explicarnos todo el día de hoy sobre el cólico, tenemos que hablar sobre la microbiota de los bebés y cuál es la correlación de la microbiota con los cólicos y qué podemos hacer al respecto. Y está con nosotros un extraordinario pediatra, el doctor Sergio Díaz Madero. Él es pediatra con especialidad en gastroenterología pediátrica. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien. Qué alegría tenerte Igualmente. acá. Oye, a ver, yo sí me acuerdo, hace 29 años con mi primera hija, verla llorando, saber que era un cólico, porque eso es lo que te dice el pediatra, que las probabilidades de que esté llorando por un cólico, si la traes cargada, si ya le cambiaste el pañal, son muy altas. Entonces, ¿cómo es y qué es exactamente la microbiota intestinal? ¿Y por qué es tan importante en los primeros años de vida de nuestros bebés? Y luego háblame de otra cosa. ¿Cómo termina de madurar el sistema digestivo de un bebé? Mira, la microbiota intestinal es el grupo de todos los microorganismos que viven en el intestino. Eso es una herencia de nuestras mamás, ¿sí? Un bebé que nace por parto vaginal, que toma leche materna, sobre todo que nace a término, todos y cada uno de los microbios de ese bebé los puedes rastrear a algún lugar de su mamá. Su boca, su intestino, la vagina, la piel, etcétera, ¿no? Entonces, el bebé se coloniza y esa microbiota se va estableciendo y va haciendo varias funciones, ¿sí? Varias funciones, dentro de las más importantes es estimular el sistema inmune y el sistema nervioso del bebé, ¿sí? Entonces, la microbiota hace 1,000,000 de cosas, pero en los primeros años de vida, sobre todo en los primeros meses, es fundamental para que entrene a nuestro sistema inmune y a nuestro sistema nervioso. Y de esa manera, pues, nos enseña a reaccionar ante diferentes estímulos. Y bueno, por supuesto, nos ayuda a mejorar muchas funciones digestivas. Nosotros tenemos más o menos 20,000 genes en el cuerpo. Nuestras bacterias tienen 100 veces más genes que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros evolucionamos al mismo tiempo que nuestras bacterias y nos fueron prestando algunas funciones. Entonces, algunas que nosotros no podemos hacer por nosotros, las tomamos prestadas de estas bacterias y de esa manera desarrollamos nuestro sistema inmune, el sistema digestivo, la programación metabólica del cuerpo y nuestro sistema nervioso. Ya. Ahora, cuando nace un bebé, su sistema digestivo no ha terminado de madurar, ¿esa sería la palabra? Correcto. O sea, el sistema digestivo de un bebé cuando nace está suficientemente diseñado para que el bebé sobreviva tomando leche materna, pero está muy lejos de funcionar como un intestino maduro. Claro, o sea, a ver, cuando nace un bebé, el intestino, el estómago, nunca ha recibido comida. Jamás. Ha recibido líquido amniótico y algunas secreciones por ahí, pero justo, o sea, el bebé nace, le desenchufamos el cordón umbilical y luego necesita comer, ¿no? Y necesita digerir para absorber los nutrientes y necesitamos hacer movimientos intestinales para mover todo eso y que se pueda, pues, recircular. Claro, ahora, ¿cuánto tiempo tarda en madurar un sistema digestivo? 2 años aproximadamente. Por eso, de entrada, digamos que la introducción de sólidos es a los 6 meses,
al año ya puede empezar a comer ciertas cosas que no podía antes, pero en realidad son 2 años enteros. Son 2 años enteros, porque hay muchas funciones. Las digestivas alrededor de los 6 meses empiezan a ser ya suficientemente maduras. No todas, pero la mayoría. Y por eso podemos empezar a introducir sólidos. Pero las funciones motoras, sensitivas, hormonales incluso, tardan a veces hasta 2 años. Y la microbiota puede tardar 3 años o incluso un poquito más en madurar. Ok, entonces ya habíamos platicado sobre esto en otro video, pero a ver, recuérdanos por qué la microbiota, como dices tú ahorita, la heredamos de la mamá, desde el cordón umbilical hasta la lactancia, y cómo es que el tipo de parto también hace una diferencia. Por ejemplo, ¿afecta esto a los bebés, especialmente si nacen, no sé, por cesárea? Claro, la microbiota, hay que entender que el bebé viene de un ambiente completamente estéril. ¿Sí? Y en el momento en el que rompemos esa esterilidad, ya sea cuando se rompe la fuente o cuando abrimos la piel y sale el bebé, se expone por primera vez a las bacterias. Cuando nacemos por vía vaginal, nos exponemos obviamente a las bacterias que están en el canal de la vagina de la mamá, pero también a la microbiota, ¿sí? El ano y la vagina están muy cerquita y el bebé se empapa de todo esto. Y además luego la ponemos con la piel de la mamá y empieza a tomar leche materna. Entonces todos estos microbios invaden el organismo y se van estableciendo poco a poco. Eso es lo, digamos, natural. Cuando nosotros nacemos por cesárea, la cantidad de bacterias que hay es mucho menor. Mucho menor. Mis 2 hijas son por cesárea, por si alguien estaba con pendiente. Bueno, pero nosotros lavamos la piel para hacer la cirugía, entonces esterilizamos un poquito la zona y las bacterias que viven en la piel son muy poquitas y muy poco diversas. Entonces lo que vemos en los bebés que nacen por cesárea es un retraso en la colonización. O sea, al final del camino se terminan colonizando más o menos igual, pero hay una ventana de tiempo que sí es diferente. Claro. O sea, por ejemplo, un bebé que nace por vía vaginal y toma leche materna, a los 10 días ya tiene un montón de bifidobacterias. Los bebés que nacen por cesárea tardan 30, 40 días en tener ese mismo número. Y esa pequeña diferencia por sí sola podría explicar por qué los bebés que nacen por cesárea tienen más riesgo de tener alergias y asma. O sea, a ese grado. Gracias por rompernos el corazón. Ya lo sé, a la mayoría de las mexicanas. No, la idea es entender un poquito que la colonización bacteriana es fundamental para el desarrollo de los bebés. Ahora, se desarrolla la microbiota durante los primeros años, pero ¿por qué los probióticos, que somos fans de ellos siempre en todas mis plataformas, durante los primeros años son tan importantes? A ver, Bifidobacterium o el BB12 famoso, ¿por qué son tan importantes en esa etapa? En esta etapa, las bifidobacterias son el tipo principal de bacteria que habita en el intestino. Seguramente lo hemos visto miles de veces. Mientras más diversa es una microbiota, es mejor, ¿no? Eso es lo que entendemos. Eso es una microbiota madura. Pero en una microbiota infantil, la secuencia de colonización tiene que ser gradual y ordenada. ¿Para qué? Para que estas bacterias vayan estimulando poco a poco a nuestro sistema inmune y le enseñen a responder. Claro. A ver, de ahí viene ese cuento de que me acuerdo perfecto, porque mi primera hija era de chupón, que se le caía el chupón al suelo y entonces te decían, no, o sea, no lo esterilices. Tú chupa el chupón y méteselo a la boca a la niña. ¿Es de ahí? Tiene un poco que ver, porque la saliva tiene algunas enzimas y tiene algunas proteínas que pueden ser antimicrobianas. Bueno, pero por supuesto tienes toda la microbiota de la mamá ahí que le estás pasando al bebé. Pero bueno, o sea, no son probióticos. Claro, ¿no? Pero lo que estábamos tratando de promover es la población de microbios. Claro, o sea, la esterilidad no es buena, claro, ¿no? El mundo está lleno de bacterias y nosotros tenemos que exponernos a ellas. Ahora, hablando de probióticos específicamente, pues sí, o sea, los probióticos, particularmente los productores de ácido láctico, como algunos lactobacilos o bifidobacterias, idealmente, porque estas son la mayoría de las que habitan en la microbiota de los bebés muy chiquitos, pues brindan un montón de beneficios para los bebés, ¿no? O sea, refuerzan la barrera intestinal, hacen que el sistema inmune se entrene apropiadamente, tienen efectos antiinflamatorios, ayudan a producir anticuerpos, etc. Es decir, cumplen un montón de funciones que son, pues, increíbles para nuestros bebés. Por supuesto. Ahora, para muchos papás, tú lo sabes, porque los ves diario, es un verdadero infierno que nuestro bebé llore sin parar porque tiene cólicos
y cuando uno es mamá primeriza a veces no sabes ni qué hacer. Entonces, explica la relación entre la microbiota, los cólicos, la calidad de vida de los papás. Sí, sí. A ver, la microbiota tiene todo que ver con el cólico, ¿sí? Nosotros tenemos dos grupos de bebés, los que tienen unos llantos terribles, que les llamamos cólicos, y los que no. Si yo analizo la microbiota de estos dos, voy a ver diferencias muy significativas. El bebé que tiene cólico tiene una proporción menor de bifidobacterias y tiene una mayor proporción de otro tipo de bacterias. A ver, eso está importantísimo. Si tu bebé padece de cólicos, es que tiene menos bifidobacterias y más de otros tipos de bacterias. Sobre todo unas que se llaman proteobacterias, que fermentan proteínas, que producen gas, que producen toxinas y que inflaman el intestino. O sea, producen inflamación, no solo distensión, no solo gasecitos. Es que el sistema inmune de estos bebés está afectando directamente a la mucosa y la está inflamando. Wow. O sea, antes entendíamos que el cólico pues, nada más es un bebé chillón y ya. Hoy sabemos que es un fenómeno inflamatorio que, bueno, pues puede dejar incluso consecuencias a largo plazo. Claro. Oye, y quitarte la paz como papás. Por supuesto. O sea, lo primero que hace es quitarle la paz al bebé y en consecuencia a sus papás. O sea, el bebé también la pasa mal, pero los papás, en mi opinión, la pasan peor. Ok, ahora, yo leí el otro día que los bebés con cólicos que tomaron bifidobacterias redujeron en un 50% el tiempo de llanto. Eso es verdad. Eso es totalmente cierto. Ahora, no todas las bifidobacterias son iguales. Sí. Hay algunas cepas, tú lo has dicho muchísimas veces en tu programa, la cepa es muy importante. Claro. No todas las cepas probióticas sirven para lo mismo. Claro. En este sentido, Bifidobacterium lactis BB12 es una de las bacterias que está más asociada con reducción del llanto en los bebés chiquitos. BB12, Bifidobacterias BB12. BB12. O sea, si tú tienes un bebé o tuviste un bebé que padeció de cólicos tremendo, seguramente tenía deficiencia de BB12. Los bebés no tenemos BB12 cuando nacemos. No es una cepa que sea innata al ser humano, esta se cultivó en cultivos lácticos, pero es una cepa que se lleva muy bien con las nuestras. De hecho, cuando entra BB12, permite que crezcan otras bacterias intestinales. ¿Sí? Las bacterias intestinales buenas, otras bifidobacterias, otros lactobacilos, etcétera. O sea, genera un ambiente muy padre en el intestino. Claro, pero entonces dime una cosa. Todos los que nos puedan estar escuchando y viendo, si la BB12 puede prevenir cólicos, llantos, mejorar su microbiota, ¿cuándo se la damos? Esta es una muy buena pregunta. La teoría con los probióticos es que se deberían de dar cuando están indicados, es decir, cuando el bebé empieza con cólicos. ¿Quién va a empezar con cólicos? Nadie sabe, no tenemos bola de cristal, pero el 30% de los bebés que nacen, o sea, 1 de cada 3, va a tener cólicos. Y esto es bien importante porque, pues, cuando ya tuvimos una historia de cólicos, bueno, podríamos intentarlo como prevención, que no está mal. O sea, al final del camino son bacterias que van a ayudar a mejorar la barrera intestinal, es decir, van a mejorar desde la microbiota hasta el epitelio, el sistema inmunológico y hasta las neuronas del bebé, las neuronas intestinales y las del cerebro. O sea, todo esto va a ayudar a que el bebé llore menos. Claro, pero entonces si llegamos a tu consultorio, el bebé tiene 2 semanas, está padeciendo de cólicos tremendos, ¿tú recetas bifidobacterias? Yo sí lo hago, sí, así es. O sea, normalmente es una de las estrategias que está demostrada y está avalada por estudios clínicos, por metaanálisis, que son los estudios más específicos, es decir, los que juntan un montón de evidencia y que nos dicen que efectivamente lo podemos usar. Y están avalados por guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica. Entonces, sí hay que utilizar cepas que tienen estas recomendaciones. Claro. Oigan, pues ya oyeron BB12. Muchos bebés lloran menos, duermen mejor y eso nos permite a nosotros también descansar, disfrutar más pues estos primeros meses de vida. Oye, Sergio, de verdad qué buena información. Gracias por estar aquí. Gracias por explicarnos todo con peras y manzanas. Y cuentavientes, no se les olvide, el segundo cerebro de su hijo no es un lujo, es una prioridad, es su sistema digestivo y hoy ya saben algo que a lo mejor muchas no sabían antes.
Nos vemos en el próximo The Violet Talks. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias, Marta. Está en el Hospital Ángeles de Las Lomas, por si alguien ocupa. Es pediatra gastroenterólogo.